Vamos a arrancar entonces tratando de entender qué pasa, ¿no? Esa es la parte más complicada de estas cuestiones. A veces nosotros nos damos cuenta. Una cosa es contar las noticias y otra cosa es interpretarlas. Y muchísimo más difícil es, podríamos decir, interpretar los hechos en forma más conjunta, relacionarlos entre sí. No hacer, si uno hablaría de medicina, nosotros tenemos que hacer de alguna manera el papel del médico clínico, mientras vamos a tener el, no sé, cardiólogo que se va a ocupar de un acontecimiento, el gastroenterólogo de otro, el traumatólogo de otro. Esa diferencia es la que a veces creo que caracteriza lo que es el análisis de la geopolítica con el comentario de las políticas internacionales, de las noticias internacionales. Uno puede relatar las noticias, uno las puede comentar o uno las puede intentar relacionar entre sí. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Y por supuesto, hay veces uno se tienta un poquito y trata de vaticinar a futuro lo que puede pasar. Y eso sí, obviamente, no es más complicado porque hay infinidad de variables. Entonces uno en general analiza tendencias, dice esto puede venir por acá, pero bueno, puede haber cisnes negros que cambien los resultados. Esto que está pasando ahora, yo creo que es uno. Creo que el primer punto, empezaremos casi por una conclusión que vamos a ir desarrollando, que es básicamente que las reacciones que está habiendo en Siria tienen que ver con que Rusia ha decidido priorizar Ucrania y la OTAN también decide priorizar Ucrania. En la OTAN es obviamente también natural, eso es lo que debería ser desde siempre, pero sabemos que la OTAN en realidad juega en todo el planeta, con distintas formas, nombres, pero bueno, más o menos es lo mismo. Occidente propuso una paz a Rusia, trata de imponerle una paz a Rusia, pero esa propuesta de paz, por lo menos las que andan trascendiendo los medios, tiene que ver con que Occidente no se propone devolverle los 300.000 millones de dólares que le incautó a Rusia. Primer inconveniente, podríamos decir, para que eso funcione. Tampoco aceptarían un cambio de régimen en Ucrania, no aceptarían que Rusia tome más territorio del que hoy tiene. Básicamente es mantener el mismo régimen de Zelensky sin Zelensky. Zelensky sí tiene, ya como decimos acá, el boleto picado, o sea, básicamente Zelensky ya terminó su tiempo, es cuestión de ver cuándo es el momento oportuno para sacárselo de encima y ya está. Y aprovechar ese tiempo, esa pausa que se van a hacer en las hostilidades, para rearmar a Ucrania, como ya hicieron en el 2014. Acuérdense que ese fenómeno se había ya producido cuando se firmaron los acuerdos de Minsk I y luego los acuerdos de Minsk II, que después tanto Angela Merkel como Piotr Poroshenko dijeron que en realidad nunca había ninguna intención de cumplir esos acuerdos, siempre había sido una forma de ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para preparar a Ucrania para esta guerra. Y un tema más que no está en las discusiones, por lo menos en el ánimo de Occidente, y que para Rusia debería ser trascendental, es la salida al Mar Negro. Si se priva a Ucrania, o lo que quede de Ucrania, de la salida al Mar Negro, se transformaría en un país relativamente inofensivo, sobre todo porque marcharía de la mano de una desmilitarización del país, reduciendo sus fuerzas armadas en su capacidad y alcance, cosa que también se opone la OTAN. En estas condiciones, por supuesto, el entusiasmo de Rusia para firmar un acuerdo de paz no existe, y hay veces desde el fascinismo, del buenismo, se dice, bueno, no, pero acá lo más importante es la paz. Sí, la paz, pero por una razón se fue a la guerra, y si no se resuelven esas razones, parecería como que no tiene mucho sentido. ¿Cuál es el sentido de ganar una guerra si después en definitiva te van a imponer las cosas como si lo hubieses perdido?
Entonces, Rusia quiere la paz, pero la quiere en determinadas condiciones que hacen a su seguridad, porque en realidad, si no, no es paz, es postergar una guerra que va a ser más cruel y mayor. Rusia sabe todo esto, sabe que la guerra se va a terminar intensificando, y por ese motivo es que actúa como está actuando. La campaña que uno ve de la Unión Europea para entrar a la guerra es manifiesta. Nosotros vemos que hay toda una campaña de acción psicológica sobre la propia población occidental, europea, para que se preparen para la guerra. Bueno, y en Europa Oriental pasa lo mismo, es más agresiva todavía. En realidad lo que están buscando es crear las condiciones para que se acepte eso internamente. Y por otro lado, también vemos las intenciones cuando se habla de duplicar y hasta triplicar los presupuestos militares. Desde que esto se pone en marcha hasta que esto efectivamente se concreta en un ejército más poderoso, mejor equipado, mejor entrenado y demás, pasan años. Esto no es cuestión de que se va a hacer en 24 horas. Por lo tanto, Rusia tiene hoy, podríamos decir, un periodo ventana, un periodo de gracia sobre el cual trabajar y que no quiere perder. Eso es lo que, de alguna manera, hace que veamos hoy una Rusia que empieza a acelerar. Nosotros alguna vez lo planteamos, hará un año de esto, que en Occidente se planteaba que Ucrania iba a caer en 72 horas, pero en realidad era una forma de desmerecer a Rusia. La realidad es que los planes militares de Rusia siempre se enfocaron en aproximadamente 3 años, o sea, en que esto se iba a resolver durante el año 2025. Lo que vemos es un proceso primero de contención y desgaste, y ahora empezamos a ver el proceso de aceleramiento de la destrucción de Ucrania con fuerzas que cada vez se ven más que están al límite de la destrucción, las fuerzas ucranianas, ¿no? Esta ofensiva que está haciendo en el sur, la idea de, para Rusia, que es central, creo que terminar de controlar todas las zonas rusoparlantes y además controlar lo que es Odessa. Rusia necesita cerrar la salida al Mar Negro, necesita controlar Odessa, necesita unirse con Transnistria, y por eso ha sido su prioridad. Lo que hizo Ucrania fue golpear en el norte, en Kursk, por ejemplo, inclusive en territorio ruso, con la idea de ralentizar el avance en el sur de Rusia. Rusia no aceptó ese juego y decidió incorporar tropas frescas, aunque haya demorado, y ello ha permitido que capturen más de 1.000 kilómetros cuadrados en su momento Ucrania, y que se fortalezca en esa región. Y ahora Rusia ha contenido ese anillo, ha comenzado a expulsarlos del lugar, y bueno, en poco tiempo, en algunas semanas más, los rusos calculan que van a retomar el control de su territorio. Y acá, claro, acá nos encontramos en el punto que venimos a tratar hoy, ¿no? ¿Qué hace Ucrania? ¿Qué hace la OTAN? Acordémonos que es casi indistinto. Cuando uno habla de Ucrania, habla de la cara B de la OTAN. La OTAN trabaja a través de Ucrania en forma no específica, abierta, no tan visible. Ucrania, que se ve impotente para sostener la confrontación con Rusia, aún con todo el apoyo de la OTAN, ha optado por una estrategia de diversificación. Ya lo habíamos visto esto en África. En África, combatientes de Wagner denunciaban que chocaban contra mercenarios ucranianos o combatientes ucranianos, porque Ucrania estaba actuando también en África. Solo Ucrania puede hacer esto con el beneplácito y el apoyo de la OTAN, si no, no tiene condiciones para hacerlo. Pero ahí vemos que Ucrania en realidad está enlazada con otros conflictos, y que esto es un solo conflicto y no son dos conflictos separados, el de Siria por un lado y el de Ucrania por el otro, es un mismo conflicto.
Pruebas de esto es que, por ejemplo, grupos extremistas con base en la gobernación de Idlib, en el noroeste de Siria, que pertenecen al Partido Islámico del Turquestán, recibieron entrenamiento operativo de las fuerzas especiales del grupo Kimik de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania. Según informó el diario Kiev Post, citando a fuentes de las propias fuerzas yihadistas. Una fuente de Kiev dijo que a principios de este año los grupos terroristas, con el apoyo de combatientes ucranianos, atacaron numerosas veces instalaciones militares y las tropas desplegadas en Rusia a petición de Damasco para combatir el terrorismo, fue esta explicación, ¿no? El grupo terrorista que mencionábamos en estos días, Hayat Tahrir al-Sham, HTS, muchos lo van a reconocer así, es más fácil, nadie se acuerda el nombre de esto, que son los viejos integrantes del Frente al-Nusra, operan en Siria y recibió desde Ucrania componentes para fabricar drones a cambio de enviar mercenarios en Kiev. La base del HTS en Idlib recibió 250 drones en forma de componentes, conjunto con productos de uso civil, dijo una fuente siria a la cadena rusa Sputnik. Los militares ucranianos están entrenando entonces a los miembros del HTS en el uso de los drones y en todo lo que es la tecnología relacionada con navegación de vehículos no tripulados. Es impresionante cómo ha cambiado, ¿no? Como hoy hacer una guerrilla no es agarrar un fusil e irse a la selva, como la tecnología se ha hecho presente. El sitio web Lecolin, afiliado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, informó que una delegación ucraniana se había reunido con uno de los líderes del HTS en Idlib y solicitó un reclutamiento de comandantes con experiencia, incluidos chechenos y uigures, para formar grupos de combate. Queda, bastante claro, entonces, la relación que hay. Si algunos son más memoriosos, recordarán que cuando comenzaron los enfrentamientos en Ucrania, se denunciaba la presencia de asesores israelíes, combatientes israelíes, y también hubo algunas noticias que mencionaban la presencia de yihadistas que venían de Medio Oriente en Ucrania. Son tantas las noticias que a veces pasan desapercibidas. Uno como que lo escucha y después ya se olvida. Pero después, cuando se empiezan a unir las piezas del rompecabezas, uno empieza a relacionarlas, a acordarse de eso que alguna vez se escuchó y darse cuenta entonces que hay un entramado y una acción directa entre el yihadismo y Ucrania. Siria y Ucrania están en un mismo proceso, y ¿cuál es el factor en común que los une? Bueno, obviamente el occidente colectivo, los Estados Unidos y sobre todo el Reino Unido. Todo esto le sirve a la OTAN para distraer recursos rusos. Los rusos, concentrados en luchar en el Donbass, que es su gran objetivo. Los rusos quieren conquistar toda la zona del Donbass, toda la zona rusoparlante, y cerrar la salida de Ucrania al Mar Negro. Eso es básicamente la primera consigna rusa, y después de eso, también quieren, lo que han dicho, derribar el gobierno de Kiev. Pero en principio sería esto. Por eso es que la OTAN juega a distraerlos y los rusos intentan no desviar recursos de su objetivo principal. Entonces, si arman un frente en Kursk, los rusos deciden sostenerlo, aún si esto significa estar meses hasta poder expulsarlos, a movilizar tropas del sur, que era lo que esperaba Ucrania que haga. Y ahora se le abre un segundo frente, porque como Rusia no termina de morder el anzuelo y se las arregla sin necesidad de distraer fuerzas del sur,
para liberar Kursk y así todo sigue avanzando en los dos frentes, tanto en el norte como en el sur, la otra opción es hacer un tercer frente, esta vez en Siria, poniendo a Rusia en una disyuntiva: o apoyan a Ucrania, apoyan la guerra en Ucrania, dejando caer Siria, o apoyan Siria y ralentizan la situación en Ucrania. De todas formas, se vería muy perjudicada Rusia. Para hacer esto, ¿qué es lo que pasó? Israel entró en escena. Israel necesita ampliarse, o quiere ampliarse por lo menos. Está la idea del Gran Israel y la idea también de gasoductos que pasen por territorio siria bajo su control, y sobre todo también considera Israel que el abastecimiento de grupos como el de Hezbollah se realiza a través de Siria. Entonces la intención es cortar las líneas de abastecimiento con la presencia directa en Siria. Entonces, hacer que caiga el gobierno de Bashar al-Assad le permitiría a Israel esa situación. Y esto también coincide con los intereses de Erdogan. Turquía quiere aumentar la influencia en la región, en todo lo que es Medio Oriente. Eso lo hemos comentado muchas veces. Turquía quiere no solo construir su sueño pan-otomano, sino que además lo que quiere Turquía es ser una referencia seria, principal, importante del mundo islámico. Por un lado, el mundo islámico tiene a Irán como una referencia, de alguna manera Arabia Saudí. Turquía quiere ser la gran referencia de todos, por lo tanto juega a desplazar a sus enemigos y tratar de capturar Siria. Si para esto significa que se enfríen las relaciones con Rusia, o inclusive que se pierdan espacios dentro del BRICS, no hay problema. Es un costo que Turquía quiere o acepta pagar a cambio de aumentar su influencia. Porque en realidad lo que cree Erdogan es que las negociaciones se imponen desde una posición de fuerza, no se realizan por las buenas, buscando otro tipo de influencia. Se hace por la fuerza. Y Rusia o quien sea va a negociar con Turquía cuando Turquía tenga el control de eso. Ahí pondrá a poner condiciones. Por lo tanto, también le sirve este proceso a Turquía. Entonces tenemos a Ucrania apoyada por la OTAN y por los Estados Unidos jugando ahí, más Turquía, más Israel. Y Estados Unidos, además, necesita hacer algún gesto a favor de Israel. Porque básicamente hay un problema en Estados Unidos, que Israel le exige cosas, pero la realidad es que Estados Unidos no está dándole las condiciones de seguridad que se necesitan. Y con Trump la situación es rara, porque por un lado Trump apoya y le ha hecho muchas concesiones al sionismo, pero también está con una calculadora en la mano y dice: yo no puedo seguir sosteniendo esto mucho tiempo, por una cuestión de costos. Entonces, Israel debe también conseguir una solución, y ahí, a ambos les conviene. Y a Rusia, y a Estados Unidos también les sirve por varios motivos. Por un lado, acá le estaría dando un gesto hacia Israel, a costas de Irán, que perdería influencia en la región, el gran enemigo de Israel. Y Biden, por otro lado, se encargaría de dejarle un mundo incendiado a Trump para que no pueda llevar a cabo ninguna de sus ideas que vienen. Son varias. La idea de salir de las bases militares, retirarse, bajar el presupuesto militar o redireccionar el presupuesto militar, disminuir a la OTAN y demás. Todas estas cuestiones se van a ver en entredicho si el mundo está incendiado. Y de paso, acelerar el enfrentamiento con el modelo multipolar por una razón, porque el mundo multipolar necesita tiempo para imponerse. Ya lo hemos visto muchas veces, tiene toda una tendencia en crecimiento muy superior a la de Occidente, pero si lo hace ahora, va a tener que hacerlo en una guerra y por la fuerza. Entonces lo que está buscando
es que el propio mundo occidental entre en una fase de decadencia. Para que entre en esa fase de decadencia necesita ganar tiempo. Bueno, ese es un poco el apuro que tiene el gobierno hoy globalista, más cuando tiene que entregar el poder a Trump, quiere que esto se acelere rápidamente. Y aprovechan grietas. El mundo multipolar es muy lindo, el modelo multipolar a todos nos gusta, porque decimos, bueno, todos los países tienen importancia, no hay nadie que hegemonice nada, todo eso está bárbaro. Pero hay un pequeño detalle en esta cuestión. Cuando vos tenés un mundo multipolar, vos tenés distintos intereses conviviendo. Y eso significa problemas. Irán y Rusia tienen conflictos históricos hace siglos, como como Rusia con los turcos. Los conflictos entre el Imperio ruso y el Imperio otomano y los conflictos con los persas son históricos. Siempre ha habido un tironeo por la influencia en Medio Oriente, los rusos con su necesidad de tener salidas hacia mares cálidos y el resto precisamente por negarle eso y considerar que esos son regiones de su influencia. Y ambos países, tanto Rusia como Irán, son países con una genética, y Turquía, si quieren lo podemos agregar, pero bueno, acá estamos hablando específicamente de Irán y de Rusia, son países que tienen un ADN imperial. O sea, llevan en sus genes ser naciones influyentes. No son naciones que pueden ignorarse en cuanto a su historia. Ellos se sienten en una posición de liderazgo que debe ser aceptada por el resto. Esto es algo propio, lo mismo le pasa a China. China también tiene esa sensación, más allá después de haber vivido el último siglo y medio en una situación penosa y que recién ahora está intentando revertir, porque en realidad esta China avasallante no es nada más que la China histórica, y eso a veces a nosotros se nos escapa. Este grupo necesita, como decíamos, frenar el proceso y dar tiempo para coordinar acciones, porque ahora responder a la iniciativa de la OTAN sorpresiva en Siria requiere una coordinación de acciones entre los distintos actores que se dificultan por esta historia previa. Iraníes que desconfían de rusos, turcos que miran y que tratan de incidir en el problema, israelíes que meten su cuchara, los chinos que tratan de no adelantar su presencia porque saben que en algún momento van a entrar en una guerra, pero prefieren que sea al plazo más largo posible porque eso los deja estar mejor parados. Toda esta situación para que se resuelva, para que haya diálogo, para ver, bueno, quién se hace cargo del problema con Siria, lo hacen los rusos, lo hacen los iraníes, dejamos a los sirios caer, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, todas esas discusiones basadas en los recelos previos generan también incoordinaciones. Además hay que tener en cuenta que Rusia no tiene la capacidad logística que tenía la Unión Soviética, que obviamente tampoco tiene la que tiene Estados Unidos. Estados Unidos lo supera en muchas áreas, es inferior en muchas áreas, inclusive militares, pero no en la logística. La logística estadounidense es superior. Estados Unidos, la OTAN, tiene mucho más medios de transporte, por lo tanto puede llegar con tropas a distintos lugares en menor tiempo y en mayor cantidad. Y esto Rusia lo sabe, por eso la estrategia de Rusia es diferente a la de Estados Unidos. Y atender hoy una creciente demanda en Siria de tropas y equipos militares es un problema para Rusia. Rusia tiene que hacer frente a esto con lo que ya tiene destacado en Rusia, que son regimientos relativamente chicos, pensados para contener una situación diferente y no este aluvión de yihadistas que se armaron entre las sombras. Uno podía plantearse qué hacía la inteligencia rusa que no detectó estos movimientos. Eso es algo que se están preguntando muchos rusos, ¿por qué siempre nos sorprenden? Pero bueno, Occidente consiguió hacer esa sorpresa objetivamente. Rusia tiene dificultades para tener una respuesta. Y aparece también en juego
porque aparte no nos olvidemos que Rusia, además del tema de Ucrania, tiene el problema que le abrieron en Georgia. En Georgia hay otro intento de revolución de color que no sabemos bien cómo va a terminar, pero que Rusia tiene que prestarle atención, porque en cualquier momento puede tener que intervenir. Entonces, esta reacción que uno ve al principio lenta y tibia, relativamente tibia, de Rusia en Siria, tiene que ver con la falta de recursos, la multiplicidad de frentes y alguna sorpresa, pero básicamente la limitación de lo que puede hacer. ¿Cuál sería una solución para Rusia? Que intervenga Irán, porque Irán es vecino, Irán tiene un formidable ejército y podría solucionar este problema. Claro, ¿cuál es el problema? Si el ejército iraní entra directamente en Siria, pedida de Siria, ese ejército va a quedar instalado en Siria. Y esto es algo que tampoco le gusta en esa vieja rivalidad que tienen a los rusos. Los rusos miran con desconfianza esto. Hasta hace muy poco tiempo atrás había tensiones entre Irán y Rusia. Tensiones que se fueron soslayando a partir de la presión directa de Occidente. Esa presión de Occidente tan brutal hicieron que se alineen, pero no se olviden que Irán tuvo un gobierno que estaba negociando con Biden, intentando regularizar la cuestión nuclear y no ser sancionado. O sea, a veces uno dice, bueno, pero pecan de ingenuos. Parece que sí, que pecan de ingenuos y no son solo los iraníes, esto le pasa también a los rusos. Y el problema también que tiene es que hay un sector dentro de Irán, entre ellos muchos acusan hasta al propio presidente, de tener una mirada indulgente hacia Occidente. Por lo tanto, esto es complicado de relacionar, de poder actuar y resolver esto. Irán sigue insistiendo, ahora a través de su canciller, que está listo para intervenir, solo espera la orden. Solo espera que Siria lo invite a participar. Bashar al-Assad por el momento está siendo renuente, por lo visto, porque la invitación no la hemos visto, pero puede que su suerte dependa de que se le abren las puertas a Irán a participar o no. Y toda esta situación de indefiniciones que estoy contando es lo que aprovecha el yihadismo. El yihadismo turco-occidental, podríamos decir, porque tiene apoyos de Turquía y tiene apoyos de Occidente. Porque eso es importante entender, y nosotros ya tenemos una mentalidad muy blanco-negro. O estás conmigo o estás en contra mío. O estás con Estados Unidos o estás en contra de Estados Unidos. Y la realidad es que hay muchas fuerzas en el mundo que no son ni una cosa ni la otra. Tienen sus intereses propios y a veces están de un lado y a veces están del otro. Y simultáneamente pueden estar en distintos planos con unos y con otros. Por ejemplo, el caso de Israel es evidente. Estados Unidos, Israel juega con Estados Unidos, pero por otro lado nunca ha roto relaciones con Rusia de verdad. ¿Por qué Rusia, que se pelea con Estados Unidos y que está al borde de la guerra con Europa, le está teniendo todavía paciencia a Israel? Bueno, esos juegos diplomáticos hay que prestarle a veces mucha atención. Entonces, en esa indefinición de intereses que yo decía que se produce, Turquía y Estados Unidos, y básicamente cuando hablo de Estados Unidos hablamos del Reino Unido y de Israel, aprovechan para ayudar a las guerrillas que ellos mismos han formado con la propia presencia, como veíamos, de ucranianos. La idea de esto es evidente, han hecho una ofensiva muy rápida, muy violenta, muy agresiva para que Rusia, es decir, el mundo multipolar, no se pueda poner de acuerdo en la resolución. Y esa es la diferencia que yo hablaba al principio. Para un mundo controlado por un hegemón como eran los Estados Unidos, un mundo al servicio del poder anglosajón, era bastante fácil dar una orden y que el resto se alinee. Entonces se armaban coaliciones, no había apuro en el tiempo, se tomaban los meses que sea necesario y destruían un país y todo el mundo aplaudía, nadie se oponía, acá no pasó nada. Con el mundo policéntrico, y uso este término que usa Zaharova porque me parece que es más interesante para que se entienda esto, un mundo con múltiples centros de decisiones, la cosa es más complicada.
hay que consensuar las acciones y eso demora tiempo y ese tiempo genera ventaja para un enemigo cohesionado. Uno podría decir, bueno, en Estados Unidos también hay diferencia. Es cierto, y Trump lidera una fracción disidente con ese modelo multipolar. Pero aún así estaríamos hablando de una división en dos. El mundo policéntrico tiene muchas cabezas. Y por lo tanto son muchos más los intereses cruzados y son mucho más difíciles ponerse de acuerdo y muchas más las desconfianzas. Y eso es un poco lo que está usando Londres y Washington para presionar esas grietas que surgen en el frente multipolar para poder presionar. El gran instigador de la guerra, no cabe ninguna duda, es Londres realmente. Estados Unidos, a mi juicio, y después de pensarlo mucho tiempo, creo que sigue siendo el gigante torpe, que se cree el matón del barrio, pero que en realidad hay alguien que le habla al oído y lo manipula. Y eso es lo que hace Londres. Londres juega con Estados Unidos. Los estadounidenses creen que no, que ellos son independientes y que detestan a los británicos, pero terminan siempre haciendo lo que los británicos quieren. Los británicos querían la guerra en Ucrania, la guerra está. Los británicos no quisieron la paz, forzaron que la guerra continúe y los británicos son los que ahora están atrás de un proyecto de expansión de la guerra. Y Estados Unidos tiene un presidente que va a asumir al 20 de noviembre, que quiere salir, pero se encuentra en muchas dificultades para salir de este modelo. ¿Por qué? Porque los británicos precisamente saben jugar a este juego y lo hacen excelentemente bien. ¿Cuánto espacio le queda al mundo multipolar para seguir especulando? Y poco, porque siempre chocan con el mismo problema. Occidente, hablando como Occidente, el mundo anglosajón, es decidido, es impiadoso, ni siquiera teme una guerra nuclear, porque inclusive una guerra nuclear sería favorable para la brutal disminución de la población que quieren. Entonces, Occidente toma decisiones arriesgadas constantemente ante las dudas del mundo multipolar. Porque Rusia no tiene el 100% del respaldo de sus aliados, porque muchas partes del mundo se preguntan y se miran con asombro qué hacer, porque hay países que van y vienen o dudan, o están parados en el medio de la medianera con una pierna de cada lado, como es el caso de Turquía. Todo esto lo hace mucho más complejo. Y ahí, siendo más débil, pero con mucha más voluntad y mucha más decisión y con más claridad de objetivos, Occidente es que acorrala a este mundo multipolar. Pero claro, Occidente también tiene sus problemas. ¿Por qué? Porque juega contra el reloj, porque está siendo superado en toda la cuestión económica, industrial, productiva y demás, y eso tarde o temprano se refleja en otros campos, inclusive en el campo militar ya se está reflejando. Pero la decisión equilibra la balanza. No cabe duda que Rusia, más Irán, más China, es más poderoso que todo Occidente junto. Sin embargo, la decisión, la iniciativa la tiene Occidente, mientras los otros tres están a la defensiva. Como esos perros grandotes que son un mastodonte y que a veces se dejan intimidar por un perro chiquitito que les ladra con decisión y dice, este perro es kamikaze. Y puede ser que sea kamikaze. El otro, el grandote, lo aplastaría con un solo movimiento. Sin embargo, es decidido, lo enfrenta, se le va para adelante y el otro perro duda y se escapa aún siendo más grandote y teniendo todas para ganar. Bueno, eso es un poco, esa metáfora es la que le pasa al mundo multipolar. Es grandote, pero le falta cierta cuota de decisión. Porque hay una cuestión interna complicada para resolver. Las poblaciones de Occidente están muy anestesiadas. Y Occidente puede hacer eso porque la gente, la verdad, está embrutecida. Porque la gente está, por un lado, asfixiada por sus problemas cotidianos, por una multiplicidad de ideologías que les han inventado para dividirlos y para distraerlos, y porque además hay una intensa campaña de propaganda, pero
a pesar de todo eso, es cuestión de tiempo para que la guerra se termine volviendo impopular. Vimos, por ejemplo, lo que pasó en Rumania, que está pasando ahora, acaban de anular las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque resulta que la candidata favorable a Occidente había perdido las elecciones. Entonces, como perdieron las elecciones, decidió la justicia intervenir y anularlas, porque el otro candidato, que tenía las simpatías de Rusia, hizo fraude y fue ayudado por Rusia. Es esa estupidez que dicen en todos lados. O sea, hay una elección donde vos gobernás siempre y cuando gobiernes dentro de determinados parámetros. Si te salís de eso, estás fuera. Bueno, esto es uno de los problemas que hay. Y además Occidente tiene otro problema, que el desgaste que se está produciendo está creciendo. A pesar de esa población estupidizada, estresada, distraída, a pesar de todo eso, surgen problemas cada vez más impensados. Los problemas que está teniendo Francia para que puedan seguir los partidos del sistema al poder y no se les cuele otro. En Italia tuvieron que inventar una especie de Meloni porque en realidad se le iba la cosa de las manos. Y este proceso genera, por ejemplo, la AfD en Alemania, partidos que tienen otras características que no son compatibles con el mundo globalista. Y esto se complica por las acciones que hacen en la guerra. Por ejemplo, Washington acaba de poner una nueva sanción para Rusia, ya son incontables, contra Gazprom Bank. Más de 50 bancos rusos con conexiones internacionales fueron sancionados, más de 40 registradores de valores rusos y 15 funcionarios financieros. Hasta el 21 de noviembre, el Departamento de Estados Unidos, del Tesoro, se abstuvo de imponer acciones contra Gazprom Bank, pero finalmente, que era el banco, para que se entienda la importancia, es el banco que utilizan los países europeos para comprarle el gas ruso y pagárselo. Estas cuestiones que tiene la guerra, ¿no? Que hasta por Ucrania inclusive sigue llegando gas ruso. Hungría, por ejemplo, y para ejemplificar qué es lo que está pasando, utiliza Gazprom Bank para pagar los suministros. Por la ubicación geográfica de Hungría es imposible alimentarla por mar, no pueden llegar por más que quieran, que tampoco quieren, barcos estadounidenses, entonces 2/3 de su consumo de energía viene de Rusia. Entonces la decisión que tomó Washington afectó directamente a Hungría, porque Hungría no puede ahora comprar gas ruso y va a depender de la indulgencia de encontrar una fórmula alternativa. Entonces, ¿qué le pide Hungría a Estados Unidos? Que levante las sanciones. Hungría es parte de la Unión Europea, acuérdense. Y ya se ha transformado esta petición en una demanda real. No podemos seguir si usted no levanta las sanciones porque no podemos pagar. Este tipo de situaciones se repiten con otros países europeos o aliados de Estados Unidos que tienen dificultades por las propias sanciones que impone Estados Unidos. Entonces, ¿cuánto tiempo pueden sostener este tipo de relación? Poco tiempo, porque en algún momento esto va a generar una reacción interna en Occidente que se lleve puesto a los gobiernos. Ya vamos viendo múltiples señales de eso. Entonces, Occidente necesita generar acciones para tener controlada a su propia tropa, podríamos decir, a su propia gente. Porque si deja que la situación se vaya distendiendo, como ya pasó a lo largo de esta guerra, cuando medio se empantanaba el avance de las dos tropas y se decía, bueno, se va a empezar la negociación, la gente empieza a decir, bueno, terminemos de esto, porque a mí me sale más caro todo, no me alcanza la plata, terminemos de esta guerra absurda en Ucrania y volvamos a recibir gas ruso. Entonces choca la figura de demonizar a Rusia con el bolsillo propio. Entonces esto mucho tiempo no se puede mantener. Entonces constantemente es necesario ir generando acciones nuevas para tener a la gente
enemistada con Rusia. La última, un barco de la Armada rusa disparó municiones bengalas contra un helicóptero del ejército alemán que realizaba una maniobra de patrulla sobre el Báltico. Esto lo informó The Sun, que es un diario amarillista británico, mientras que los rusos no dieron señales de nada. O sea, los rusos no han hecho comentarios todavía, ¿no? Eh, el, la, la ministra, la canciller, en realidad, como lo llaman los alemanes, sería la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, la muchachita esta ecologista, que los ecologistas, les recuerdo, son aquellos que son los más hostiles contra Rusia, los más pro-estadounidenses, los más pro-OTAN. Lo dijo en una reunión ministerial, pero cuando le preguntaron qué había pasado no pudo ampliar, solo sabía que Rusia estaba ampliando sus ataques híbridos en la región del mar Báltico. No dio más explicaciones, Baerbock tiró la bomba y no sabía bien de qué se trataba, pero no importa. Y dijo entonces que en consecuencia de eso, la OTAN deberá seguir fortaleciéndose en el seguimiento y en la protección de infraestructura química. Aprovechó entonces para decir que Rusia está saboteando en el Báltico tuberías y cables de comunicación, echándole la culpa a los rusos de todas las roturas de cables que se han producido en los últimos años, y que, bueno, los rusos niegan a haber sido. ¿Fueron los rusos? ¿No fueron los rusos? No sé. Pero una vez más los verdes instigando la cuestión de la guerra, y una vez más utilizando la prensa, sobre todo la sensacionalista, para generar la animosidad contra Rusia. ¿Se acuerdan de que el otro día hablamos del proyecto Alquimia? Estos británicos que se dedicaban a generar hechos a través de los medios con la idea de presionar gobiernos y generar movimientos militares y demás. Bueno, esta es una de las ramas precisamente de eso. Acá lo vemos en un plano no teórico, sino práctico. Y paralelamente, las Fuerzas Armadas ucranianas dijeron que van a recibir 30.000 drones de una nueva generación, Deep Strike, producidos en Ucrania, para atacar el interior de Rusia, que según informan son drones mucho más rápidos que los ya conocidos, y son producidos, o sea, en teoría van a ser producidos en Ucrania, hasta que los rusos encuentren la fábrica, y hasta ahora son provistos por Reino Unido, Alemania, Letonia, Lituania, Canadá, Países Bajos y Francia. Bueno, en este marco es que Rusia se encuentra con este tipo de presiones, con la llegada de un Trump que además, si cumple, anuncia que va a retirar tropas de Medio Oriente, que va a retirar tropas de Siria. Si esto lo hace, va a haber otro problema adicional. Una vez que vos sacás las tropas de Estados Unidos, la multiplicidad de grupos que creó Estados Unidos junto con Israel y con el Reino Unido, se van a desmadrar un poco, y esto termina por además complicar aún más la cuestión. Una prueba de cómo se está entrando en una fase anárquica que es peligrosa es que oficiales del ejército de Siria, que habían sido indultados por el presidente Bashar al-Assad, se sublevaron y empezaron a tomar las armas, tomar comisarías y pequeñas delegaciones y bloquear carreteras. Y están mirando con cierta preocupación a las tribus de beduinos de la zona que pueden llegar a sumarse a ese descontrol. Todo en un marco donde Irán no se decide a actuar o no lo invitan a actuar. Irán, como decíamos, tiene un problema interno, al igual que tienen los rusos y que tienen la mayoría de los países. Irán tiene dos bandos, uno pro-occidental, uno en contra y a favor de las cuestiones tradicionales y nacionales iraníes. Entonces, en esa situación, dudan hasta dónde comprometerse, y por eso parece que todavía no han reaccionado.
desde la prensa sionista y desde la prensa occidental se trata de generar una burbuja informativa para que los líderes iraníes decidan no arriesgarse y buscar negociaciones con Occidente. Una vez más, la misma fórmula que en Rusia se usa cuando hablamos de la quinta columna. Ya no funcionó. Volver a intentar lo mismo, una negociación con Occidente que solo espera la oportunidad para ir de vuelta por tu cabeza, parece un poco forzada y con un resultado al menos incierto, podríamos decir, ¿no? Y para eso no olvidemos que la fortaleza de Occidente no es la capacidad industrial, no es la capacidad tecnológica, no es la económica, ni siquiera la militar. La gran fortaleza de Occidente es la propaganda y la capacidad de influir en la situación interna de los países, ¿no? En algunos con más éxito, en otros con menos éxito, pero tienen presión, capacidad de presión superior a lo que sus enemigos tienen en los suyos. Es decir, Rusia tiene una marcada quinta columna pro-anglosajona, lo mismo sucede con Irán, y en menor medida en China hay intereses, lo vimos con el dueño Jack Ma, el dueño de Alibaba, cuando intentó hacer una especie de capitalismo occidental con China. Bueno, no duró mucho, pero eso demuestra que pueden llegar hasta puestos altos. ¿Cuál es la influencia real de Rusia o de Irán sobre Estados Unidos, sobre el Reino Unido, sobre Francia? Podríamos decir que prácticamente nula. La influencia de estos países sobre Occidente es muy baja, incluyendo la de China es muy baja, mientras que la de los estadounidenses, en primer lugar, británicos, tal vez franceses, sobre estos otros países, no, esa sí es marcada. Y eso es uno de los grandes éxitos que tienen. Yo le doy un ejemplo de lo absurdo, que a veces a nosotros se nos pasa por alto. Acá acaba de darse una noticia de que a Cristina Fernández de Kirchner la van a enjuiciar por un memorándum. Un memorándum que básicamente es un entendimiento que intentaba destrabar una situación con Irán. Una situación que además no se iba a destrabar de ninguna manera porque ese memorándum que habían firmado significaba que iban a tener que viajar fiscales argentinos, jueces, a hacer interrogatorios a Irán, y eso se consideraba directamente una violación de la soberanía persa. Por lo tanto, eso tampoco iba a ser aprobado, tampoco fue aprobado por el Parlamento iraní, lo cual demuestra lo absurdo de toda la acusación. Y sin embargo, esa causa se reactiva ahora y la mandan a Cristina a juicio. Puedo decir, no, lo hacen porque es mujer. Bueno, eso ya no merece ni siquiera que lo mencionemos. La otra situación es porque hay animosidad contra Cristina, no la quieren como candidata, etcétera, etcétera. ¿Y por qué razón entonces por el dólar financiero no hicieron lo mismo? ¿Por qué por la causa por el dólar financiero no hicieron lo mismo? Porque claramente a nadie juzgan por meterse a robar dólares, robar capitales, hacer negociados poco legítimos, podríamos decir, con los dólares, las divisas internacionales del país. Eso es parte de las reglas de juego que los poderes transnacionales, sobre todo los grandes fondos de inversión, les parece que es una buena alternativa y que tiene que seguir. Por lo tanto, a Cristina por eso nadie la toca, pero sí la tocaron por haberse atrevido a meter las manos en la cuestión de Irán, que muchos inclusive consideran que en realidad también fue una trampa en su momento del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, que es otra historia que parece bastante más cabal que esa. Pero ahí lo que uno termina por ver es el poder del sionismo en un país tan alejado como la Argentina, metido en un medio de un lío que demuestra la capacidad de ese occidente asociado al sionismo en este caso, pero no se olviden que las pruebas en general de la causa AMIA todas tienen que ver con lo que hizo la inteligencia occidental, la inteligencia israelí, la estadounidense, creo que también hay algo del MI6, y eso fue lo que termina produciendo una condena. O sea, no son pruebas, son informes de inteligencia. Bueno, eso demuestra la capacidad de penetración. Es inimaginable pensar que eso mismo lo puede hacer Rusia en la Argentina.
absolutamente fuera de la más mínima, más remota posibilidad puede ser considerada que Rusia pueda hacer algo así al nivel que lo hicieron. Bueno, eso muestra la gran capacidad de Occidente de interferir en los asuntos internos de otros países. Y esto se monta, bueno, también lo vemos con algo que nosotros hemos dicho muchas veces. Irán y Rusia, sobre todo lo hablamos mucho sobre Rusia, tienen una notable incapacidad para ver con claridad quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Tanto rusos como iraníes suelen equivocarse a quienes apuestan. Apuestan muchas veces a personajes mal vistos, oportunistas, que después encima terminan dándole vuelta la cara y nadie quiere sacarse una foto ni con Irán ni con Rusia por miedo a caer mal en los despachos de Washington. Esto les hace perder recursos que malgastan y gente que no los va a ayudar, y además pierden terreno. Les doy para que entiendan que esto no es una cosa que se me ocurre a mí, que repito cada tanto, sino que esto es un problema serio que tienen. Le voy a leer un comentario en un medio ruso, traducido obviamente, que habla sobre esto, para que entiendan cuál es el estado de ánimo, y que me pareció ejemplificador. A diferencia de los idiotas estadounidenses, como nos explican todos los días los principales politólogos, nuestro gobierno, con una tenacidad patológica, está tratando de resolver todos los problemas con los líderes existentes de los países, ignorando por completo el rechazo de la sociedad hacia esas figuras y su total inutilidad. Cuando uno se queja de por qué miércoles siguen negociando con determinados poderes en América Latina, por ejemplo, caso Lula, caso Cristina, que tienen corriente de simpatía y los miran bien todavía en Rusia, cuando dice, pero si los traicionan una y otra vez, bueno, esta es la explicación. Fíjese, una tenacidad patológica tratando de resolver todos los problemas con los líderes existentes de los países, ignorando por completo el rechazo de la sociedad a esas figuras y su total inutilidad. Más claro imposible. Esto es básicamente uno de los grandes problemas que tiene Rusia y que en menor medida también tiene Irán. No comprenden cuáles son las fuerzas políticas que apoyan su proyecto, que comulgan con sus ideas y cuáles están en contra, y se ven seducidos por cuánto oportunista hay. Después los resultados, bueno, son precisamente la pérdida de influencia y que Occidente los manipule como lo hacen. Y esto lo dicen también, en realidad, el comentario venía, yo lo apliqué a América Latina, pero en realidad venía por la cuestión de Bashar al-Assad. Algunos en Rusia consideran por qué razón han seguido confiando en Bashar al-Assad y en su gente, cuando ni militarmente ni por cuestiones de fidelidad podía darle garantías a Rusia de nada, porque básicamente no hicieron un cambio de poder como hace Occidente, y que bueno, que en definitiva es un error que Rusia tiende a repetir apostando mal. Occidente domina el ambiente burocrático y eso se nota luego, ¿no? Occidente domina todo lo que es el aparato del Estado, toda la formación de opinión. Eso lo ha manejado Occidente con maestría durante muchísimo tiempo. Esto, bueno, más o menos es el panorama que hoy se está viviendo y las razones por qué Rusia no resuelve el problema de Siria rápidamente. Básicamente porque no puede. Básicamente va a depender de lo que haga Irán. Irán no resuelve su situación interna. Bashar al-Assad tiene cierta desconfianza con dejar entrar las tropas iraníes en su país, desconociendo la realidad es que son los yihadistas los que lo hacen. El otro frente unificó rápidamente sus intereses. Solo apareció una noticia por ahí, que vamos a ver después si se confirma, que hay rumores que los ex miembros de Wagner, que han seguido operando en distintas fuerzas o que se han dado otros nombres,
estarían ahora en estos mismos momentos reclutando efectivos para pelear en Siria, que vendrían de África y de otros lugares y que llegarían en los próximos días. Veremos si esto es cierto o no, si esto sirve para equilibrar la balanza, porque Rusia evidentemente necesita refuerzos en Siria y rápidamente, pero Rusia tiene una decisión política de priorizar la cuestión ucraniana. Por lo tanto, no parece disponible una gran movilización de tropas rusas para contener el yihadismo pro-turco, pro-estadounidense y pro-israelí que está asomando al gobierno de Bashar al-Assad, lo cual va a ser visto como una derrota rusa. Claramente va a ser señalado por la prensa como un gran contratiempo y que puede poner en riesgo, sí, finalmente las bases de Latakia y de Tartus. La base de Tartus ellos la califican básicamente como un punto de apoyo que no tiene gran importancia. La de Latakia la ven como más importante porque es una gran base aérea, aunque en definitiva los rusos también dicen que ahí lo importante son las aeronaves, que sacando las aeronaves y ciertas cosas de infraestructura que lo pueden hacer, tampoco tiene tanta relevancia y podían operar desde cualquier otro puerto o desde cualquier otra base en la costa siria.